Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo quinto del tiempo de Pascua y en el Santo Evangelio se nos presenta unas enseñanzas del Señor sobre el verdadero camino que tenemos que seguir como cristianos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo ya lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya, les prepararé un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes no me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo entonces Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Queridos hermanos, varias enseñanzas salen de este Evangelio como siempre. La primera es que Jesucristo es Dios. Felipe le dice: muéstranos al Padre. Y el Señor le dice: el que me ve a mí, ve al Padre. El principio, la enseñanza principal, el misterio principal de la fe cristiana es precisamente la Santísima Trinidad. Como se decía antiguamente, un solo Dios, no más, en tres personas. Nosotros conocemos a esas tres personas porque el mismo Señor ha querido revelarnos, particularmente en el Evangelio. Los antiguos, el pueblo judío, no conoció con claridad esta realidad de un Dios, un solo Dios en tres personas distintas. Y es un misterio entenderlo para nuestra pobre mente o inteligencia, y por eso Felipe dice: pero muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Señor le responde con tanta claridad: el que me ve a mí ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es cierto que algunas veces pensamos que estas cosas difíciles de comprender parecen ajenas a nuestra vida real, diaria, de todos los días. Pero en realidad, la Santísima Trinidad es la que mantiene el ser de cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que, como enseña la fe de la Iglesia, cuando vivimos en la amistad con Dios, en nosotros habita interiormente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quizá, preparando la fiesta de la Santísima Trinidad, que viene un poco más adelante, podríamos pensar un poco: en realidad yo conozco mi fe. Algunas veces trato de penetrar un poco en las verdades fundamentales, o me quedo con lo que me dicen. Para eso puedes tomar el catecismo, puedes tomar un libro y puedes estudiar un poco la Santísima Trinidad. Después el Señor dice: yo me voy y ustedes ya vendré a buscarlos y ustedes ya saben el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino del mismo Jesús. Jesús es el camino. Es decir, hemos celebrado hace pocos días los discípulos de Emaús, recordado aquel caminar de Jesús con los discípulos de Emaús. Pensemos, si yo camino con el Señor, si yo me dejo guiar por Él, si yo voy de su mano. ¿Y qué significa eso en la vida práctica? Que nuestra vida es coherente con las enseñanzas del Señor.
Y como resulta que somos todos pecadores y tenemos muchas dificultades, evidentemente que hay en nuestra vida, en todos nosotros, cosas que no son coherentes, que no son propias de caminar de la mano del Señor y con las enseñanzas del Señor. Y nuestra conversión consiste precisamente en ir cambiando. Pero para eso hay que hablar con el Maestro, como los discípulos de Emaús, que les explicó todas las Escrituras. La segunda enseñanza podría ser: tú tienes una vida de trato y de oración con Jesús para que Él te vaya enseñando cómo has de vivir. O algunas veces Jesús es algo un poco ajeno, menos ajeno que la Santísima Trinidad, pero ajeno. Caminar con Jesús porque Él es el camino, y ese camino donde lleva a la vida eterna. ¿Y cómo se hace para caminar con Jesús? Conocer su vida, sus enseñanzas, sus actitudes, lo que hizo y lo que enseñó. Y eso está en el Evangelio, que está hoy día asequible a toda persona. Nuestros abuelos quizá no tenían un Evangelio en la mano como nosotros. Algunos lo tendrían. Pero hoy día nosotros tenemos la capacidad de poder andar con la palabra del Señor en nuestro bolsillo y meditarla, y alguna vez leerla brevemente mientras vamos quizá en el metrotren, mientras estamos en un momento en la casa, antes de quedarnos dormidos o al levantarnos. Hay gente que tiene costumbre, por ejemplo, de recibir todos los días en el teléfono celular el Evangelio del día. Y temprano en la mañana o en la tarde, noche del día anterior, lo reciben y hacen una pequeña meditación. Así vamos conociendo al Señor. Oración, Eucaristía, unirse con el Señor. Hoy día es día domingo, estamos en el día del Señor. Es un día que nos juntamos en nuestras iglesias y templos para celebrar al Señor. Y después descubrir al Señor en los demás. Y así tú sabrás qué te pide el Señor cuando caminas con Él. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que en este día nos ayude a caminar de la mano del Señor y a reconocer en el Señor a Dios mismo hecho hombre. Con mi afectuosa bendición.